Buenos días, queridos hermanos, buenos días, queridos amigos. Estamos una vez más por aquí, hoy domingo, para compartir una palabra de Dios, para seguir, pues, haciendo la obra que Él nos manda, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Probablemente muchos no podamos ir por todo el mundo, pero hoy en día, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de tantas y tantas, pues probablemente a muchas personas les interese el llevar la palabra de Dios. No es que yo sea el predicador, cualquiera que predique la palabra de Dios, que lleve las buenas nuevas de la palabra de Dios y otros puedan compartirlo, pues es la manera en cómo hoy en día nosotros podemos llegar a cada rincón del planeta como Dios lo quiere. Él estableció en su palabra que al final de los tiempos la palabra de Dios llegaría a cada lugar, a cada sitio. Y yo creo que hay buenas herramientas hoy en día, los medios de comunicación, las redes sociales, para que tú y yo podamos compartir y difundir la palabra de Dios, las buenas nuevas, las buenas noticias, porque la palabra de Dios siempre son buenas nuevas, siempre son buenas noticias, aunque a veces la leemos y probablemente haya cosas que no comprendamos o que no entendamos, pero siempre son buenas nuevas, porque lo que el Señor pone en su palabra es para que la humanidad entienda que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida eterna. Y aunque a veces haya cosas que parezcan duras y a veces haya cosas que tú la leas y digas, wow, pero qué difícil es, pero no, si tú estudias y escudriñas la palabra de Dios, te das cuenta que el fin último de Dios es tu salvación, es tu vida eterna. Por eso Él vino y murió por ti, por mí, se sacrificó por nosotros, porque es lo que Él quiere darnos, salvación y vida eterna. Y vamos a empezar leyendo en la Biblia, en el libro de Juan 2, del 1 al 11, y vamos a hablar de milagros y prodigios del Señor, milagros y prodigios. Vamos a hablar en el libro del Nuevo Testamento, Juan capítulo 2, del versículo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios. Milagros y prodigios. Jesús comienza su ministerio. Probablemente muchos digan, y probablemente podría ser así, por una casualidad. Él va a una boda como invitado, su madre van a una boda como invitados, y su madre, conociendo a Jesús, sabiendo, porque lo parió, sabiendo lo que había determinado para él, porque el ángel le había dicho a María lo que iba a suceder con Jesús, y por lo que había visto en la trayectoria Jesús durante 30 años, pues su madre le conocía, había visto cosas especiales en él, había un espíritu distinto en él, y su madre le dice, hagan lo que él les diga. O sea, su madre tenía certeza, confianza de que lo que Jesús dijera se cumpliría. Y es lo que nosotros hoy debiéramos
tener ese nivel de conocimiento, vivir esa intimidad con Dios, pasar ese tiempo con Dios para reconocer y para saber que lo que Él diga se hará. Así como Él lo diga, se hará. Jesús transformó el agua en vino. Él puede transformar cualquier situación difícil, por difícil que sea, Él la puede transformar. Hoy se habla de un virus, del coronavirus, ha matado más de 500.000 personas ya alrededor del mundo y todavía sigue. Probablemente la gente se está relajando porque creen que ya esto ha parado. Lo del virus no ha terminado, pero tampoco sea que el virus es lo último. El virus, el coronavirus, como le llaman, o COVID-19, le han puesto varios nombres, no es el final. Dios tiene cosas preparadas para ti, para mí, tiene esperanza, tiene buena noticia para ti. Dios quiere salvarte, Dios quiere darte salvación, quiere darte vida eterna. Y aún ahora, en medio de esta pandemia, de este virus, Dios puede protegerte. Jesús puede guardarte, Jesús puede protegerte si tú haces lo que Él dice. Así como María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Si nosotros hiciéramos lo que Jesús nos dice, estaremos cubiertos, estaremos protegidos. Y aún no venga la muerte, sabemos el destino que tendremos. Por eso yo te animo, te doy hoy la buena nueva de que hay esperanza de salvación, hay esperanza de vida eterna para ti, querido hermano, para ti, querido amigo que me escucha. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis 21:5. ¿Qué nos dice la palabra en Apocalipsis 21, en el versículo 5? Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Jesús hace nuevas todas las cosas. Cualquier cosa que llegue a las manos de Dios es transformada. Cualquier cosa que llegue a la mano de Jesús es transformada. Así como Él transformó el agua en vino, así puede transformar tu vida y hacer de ti un vino nuevo. Jesús es ese vino nuevo, ese vino fresco que tú y yo debemos tomar cada día para llenarnos de bendición, de unción, de libertad, de sanidad, de liberación. Él puede darte, Él puede transformarte, Él puede cambiarte. Sabemos que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos ser cambiados. Yo mismo en mi vida muchas veces he tratado de cambiar situaciones, formas, y no he podido. Me he dado cuenta de que yo no puedo ser cambiado por mí mismo. De que puedo mejorar, sí, mi forma, mis actitudes, mi forma, pero cambiar, solo Cristo me puede cambiar. Solo Cristo te puede transformar y hacer de ti un vino nuevo. Y yo te ofrezco hoy la oportunidad de que te dejes guiar, deje que Cristo cambie y transforme tu vida y te haga ese ser especial que Él quiere hacer de ti. Vamos a leer unos versículos en el libro de Marcos 9:23. La palabra de Dios dice, Marcos 9, versículo 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú puedes creer que Jesús trae salvación, vida eterna a tu vida, trae buenas nuevas de esperanza, de que habrá una vida mejor, de que habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, de que esto no es el fin, de que vendrán cosas mejores, de que vendrá bendiciones a tu vida, de que vendrá la protección de Dios sobre tu vida. Si tú lo puedes creer, porque el principio de los milagros sucede cuando el hombre y la mujer creen en Dios. Fíjate que ayer leía con mis hijos y mi esposa un versículo acerca de esta mujer que le creyó a Dios, de tal manera creía en que Dios le podía sanar, de que si tan solo tocaba un borde del manto, esta mujer que sufría de flujo de sangre, y pensó en su corazón, dijo, si yo tan solo me acercara a Él y le tocara el borde de su manto, yo sería sanado. Eso es fe. Creer que acercarte a Dios te puede hacer la diferencia. Y el acercarse a Dios puede hacer la diferencia para toda la humanidad.
Si tú y yo nos acercamos a Dios, recibiremos milagros, veremos cosas maravillosas, pero tenemos que acercarnos a Dios y dejarnos, aunque sea, tocar por el borde de su manto, aunque sea la sombra de Cristo. Si tú y yo nos ponemos, aunque sea a los pies de Cristo, recibiremos milagros, prodigios, salvación, vida eterna. La palabra de Dios son buenas nuevas, son buenas noticias. No son palabras para asustar, son palabras para bendecirte, para decirte que Dios te ama, que Él está esperando por ti. Vamos a leer unos versículos más. En el libro de Filipenses 4, versículos 6 y 7, buscamos la palabra. Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús puede suplir tus necesidades. Dale todo lo que tienes. Pon toda tu confianza en Jesús, pon toda tu esperanza en Jesús, porque Él puede suplir todas tus necesidades. Y de hecho Él quiere suplir todas las necesidades, Él quiere sanar, Él quiere libertar. De hecho Él en su palabra determinó que Él quiere usarte a ti, quiere usarme a mí como un instrumento de sanidad y de liberación para aquel que no conoce a Dios. Así que tú tienes una misión en la tierra, querido hermano. Y tú, querido amigo, si no conoces a Dios todavía no importa. Tú puedes ser tocado y puedes ser usado por Dios para sanidad también de otros y para liberación de otros. Dios quiere usarnos. Ahora, para que Dios nos use, ¿qué necesitamos? Acercarnos a Él, como se acercó esa mujer de flujo de sangre, porque reconoció que con tan solo acercarse a Él podían suceder cosas. Si tú y yo nos acercamos a Cristo Jesús, pueden suceder cosas maravillosas en ti, en tu vida, en tu entorno y a través de ti. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el libro de Juan 14:12. Libro de Juan 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjate, si tú crees en Jesús, tú harás las obras que Él hizo, y dice aún mayores. Imagínate que tú y yo podamos resucitar muertos, que tú y yo podamos echar fuera demonios, que tú y yo podamos sanar enfermos, que tú y yo podamos hacer milagros de multiplicar el pan, los peces, de llevar sanidad, liberación, sobre todo algo tan maravilloso de llevar la palabra de Dios a otros. El que cree en Jesús puede hacer lo que Él hizo. Eso lo dijo Él, no me lo estoy inventando yo, lo dijo Jesús, que el que en Él cree puede hacer las cosas que Él hizo y aún mayores, decía. Entonces, querido hermano, no nos pongamos límites. Creamos en Jesús, acerquémonos a Jesús. Probablemente si tú y yo no estamos haciendo la obra que Jesús quiere que hagamos, es porque no estamos tan cerca de Él como pensamos. Es porque probablemente no creemos tanto como creemos que creemos. Vamos a leer un par de versículos más. Juan 5:30 dice, buscamos el libro de Juan en el versículo 5, en el capítulo 5, en el versículo 30. Dice la palabra: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos, si no es porque Dios así lo quiere. Si nos acercamos a Cristo, podemos hacer las obras que Él hizo, pero no por tu propia voluntad, no porque tú te llenes de orgullo, de vanidad. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos llenamos de orgullo y vanidad y creemos que en nuestro orgullo y nuestra vanidad vamos a echar fuera demonios, vamos a hacer cosas y declaramos sanidades muchas veces y declaramos, pero en orgullo, pero en vanidad, en hacerle ver al otro que yo tengo una super fe. No, es si tú no eres enviado, dice Jesús, te lo repito, el versículo 30,
No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si tú buscas hacer la voluntad de Dios, las cosas sucederán. Ahora, cuando tú procuras hacer tu voluntad, cuando tú procuras hacer las cosas a tu manera, entonces Dios no te respalda. Entonces, esa liberación que tú quieres provocar, ese demonio que tú quieres echar fuera, se burla de ti. Esa sanidad que tú quieres administrar a otro y que tú declaras para otro, no sucede. No porque tú no tengas fe, sino porque tú lo estás haciendo en orgullo, en vanidad. Ya lo estás haciendo no porque Dios te está enviando a hacerlo, sino porque tú quieres ganar aplausos de los demás. Entonces ten cuidado. Ten cuidado cuando tú quieres hacer la obra de Dios, humillarte. El hombre de Dios cada vez es más humilde. El hombre de Dios cada vez hace más la voluntad de Dios. El hombre de Dios cada vez más escucha la voz de Dios. El hombre de Dios no hace lo que le parece, lo que le apetece, sino el hombre de Dios busca agradar siempre y hacer la voluntad del Padre. Que eso era lo que Jesús hacía. Vamos a leer en el libro de Juan 9, del 1 al 9, lo que dice la palabra de Dios aquí. Juan 9, del 1 hasta el 9 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a él se parece. Él decía: Yo soy. Gloria a Dios. Fíjate, si obedecemos a Dios hasta en los más mínimos detalles, cuando oramos por persona o cuando hacemos algo o cuando vamos a recibir un milagro, si obedecemos a Dios en lo más mínimo detalle, recibiremos y seremos de bendición para otros y seremos usados para transformar a otros si obedecemos a Dios en lo más mínimo detalle. Fíjate esta historia: un hombre que era ciego de nacimiento, sus discípulos empiezan a preguntarle a Jesús: ¿para qué? ¿Por qué este hombre nació ciego? El Señor le dice: para que la obra de Dios se manifieste. A veces hay cosas, hay situaciones que con la cual nacemos o la cual llegan a nuestras vidas, que son para que se manifieste la gloria de Dios, para que los demás crean, para que la humanidad crea. Tiene que manifestarse la gloria de Dios de alguna manera, y Dios quiere manifestarse a través de ti, a través de mí. Pero tenemos que ser capaces de ser obedientes, aún en lo más mínimo detalle. Fíjate, este hombre fue obediente en todos los detalles. Como en la mente humana, carnal, no cabe el que Jesús escupiera lodo y escupiera sobre los ojos de este hombre. Dios no tiene una varita mágica, no tiene un manual de cómo va a hacer los milagros. Los milagros de Dios vienen como Él quiere. Y eso tenemos que nosotros tenerlo interiorizado, cada hombre y cada mujer de Dios, cada hombre que cree en Dios, tiene que saber que los milagros de Dios vienen como Él quiere, no como yo creo, no como a mí me apetece que sucederá, es como Dios lo establezca. A uno lo sana de una manera, a otro de otra. A este hombre lo sana, fíjate, escupiendo, tirándole lodo en la cara. Imagínate, la gente diga: pues estará loco este hombre, ¿cómo escupe? Y muchos se burlarán, se habrán burlado de esto al verlo, los vecinos que estaban alrededor, viendo a Jesús escupir y ponerle lodo en la cara. Y luego le dice: y vete a tal lugar, vete a tal sitio y lávate. Pero no era que ese sitio tenía algo milagroso, algo especial. Lo milagroso estaba en aquel que estaba dando la orden, en aquel que estaba mandando. Porque el milagro
no lo produce el hombre, lo produce Dios. No lo produce la circunstancia, no lo produce el momento, lo produce Dios. Y una herramienta importante para que los milagros ocurran es tu fe y tu intimidad con Dios. Si tú tienes fe y tú tienes intimidad con Dios, tú tienes cercanía con Dios, escucha la voz de Dios, pues podrás ver milagros y tú podrás ser instrumento para hacer milagros también. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, 11, del 14 al 22. Vamos a leer. Lucas 11, del versículo 14 hasta el 22. Dice la palabra de Dios. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quién los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Gloria a Dios. Fíjate, aquí querían confrontar a Jesús, estas personas del pueblo. Y es que Satanás no se agrada cuando hay milagros. Satanás no está contento cuando en el pueblo hay sanidad, hay milagro, hay liberación. No está feliz. Y al diablo no le gusta ni los milagros, ni los prodigios, ni la liberación. No le gusta nada de eso. Y por eso aparecen personas para decir que Jesús estaba echando demonios por Satanás. Y Jesús por eso le dice, Satanás no va a echar fuera demonios en su nombre porque está dividiéndose a sí mismo. Al contrario, él lo que quiere es meter más demonios en la vida de las personas, no sacar demonios de la vida de la persona. Esa no es la obra de Satanás. La obra de Satanás es dañar, no liberar, no limpiar, no sanar. Entonces, por eso Jesús le habla en estos términos a las personas. Le dice, pero ¿cómo ustedes pueden creer que un reino dividido contra sí mismo podrá prosperar? Ni el reino de Dios, ni el reino de Satanás va a prosperar si hay división. Eso es imposible. Entonces vamos a leer un par de versículos más antes de concluir, antes de terminar. Y vamos a buscar en el libro en el libro de Mateo 21, del 18 al 22. Mateo 21. Dice la palabra de Dios en el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Fíjate, la palabra puede causar milagros. Jesús
hace esto con la higuera por varias razones. Hay varios estudios que se pueden hablar muchísimo acerca del tema de por qué Jesús maldice la higuera. Pero fíjate, había una enseñanza para los discípulos en esto de la higuera. Jesús le está hablando a ellos del nivel de fe, del nivel de certeza, de confianza en Dios que debemos tener. Jesús le dijo a ellos: si ustedes tuvierais fe, no solo esto de la higuera haríais, sino le pudieran decir a este monte, muévete, y si lo creyerais en su corazón, se movería. La palabra tiene poder, pero la palabra tiene poder, la palabra con fe, la palabra con certeza, con confianza, viniendo de una convicción, de una relación de intimidad con Dios, donde hacemos la voluntad de Dios. Porque si tú y yo somos capaces de tener intimidad con Dios, entonces lo que vamos a hacer nunca va a estar en contra de su voluntad. Y por eso el milagro ocurre, porque Jesús y el Padre estaban en unión, estaban en comunión. Jesús no hizo lo de la higuera estéril porque sí, porque le apeteció, porque esta higuera no me produjo lo que yo quería en el momento que yo quería, pues la destruyo. No, Jesús, todo lo que hacía había un propósito detrás, había una enseñanza detrás, había algo detrás. No era que Jesús era un caprichoso, como nosotros lo podemos ser o lo somos muchas veces, y queremos hacer cosas por capricho, por vanidad, por orgullo, por llenarnos. Y en el nombre de Jesús, echo demonio, en el nombre de Jesús, declaro que tú serás sano. Jesús no lo hacía por nada de eso. Jesús lo hacía porque había una enseñanza detrás, y la enseñanza fundamental aquí la vemos en los discípulos. Él le dijo que si tuvieran fe, que si su nivel de fe, su nivel de intimidad con Dios fuera tal, y harían cosas mayores que el de una simple higuera que se secara. No fue que Dios secó todas las higueras, porque las higueras siguen dando higos. Hoy el fruto del higo por lo menos a mí me gusta, es riquísimo. Fue esa higuera en ese momento especial, por una enseñanza especial, que Jesús la seca. Primero porque dice la palabra que Él pasó y no le proporcionó la sombra que Jesús necesitaba. Pero hay algo más detrás. Si tú y yo le proporcionamos a Jesús la oportunidad, tú y yo no seremos higueras secas, sino que seremos fértiles para Dios. Si le proporcionamos a Jesús la oportunidad de obrar, de descansar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y ya para terminar, vamos a leer 2 versículos más, o 3 versículos más. Vamos a leer ya para terminar. El primero de ellos lo vamos a buscar en Marcos 16:20. Marcos 16:20 leemos. Dice la palabra de Dios: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Los discípulos empezaron a hacer la obra de Jesús. Después de Jesús haberse ido y después de haber recibido el Espíritu Santo, comenzaron a hacer la obra de Jesús. Y dice que esas señales le seguían por donde quiera que ellos iban, porque ya estaban llenos del Espíritu, ya estaban llenos de fe, ya se había confirmado en ellos la presencia de Cristo en sus vidas. Aún Jesús estuvo con ellos hasta que Jesús no se va de ellos, no se aparta de ellos. Por eso Jesús le dice: es necesario que yo me vaya, porque si no, ustedes no van a crecer. Ustedes no van a recibir el Espíritu Santo, no van a recibir el poder para hacer las obras que yo les dije que harían, aún las que yo hago y mayores. Y los discípulos empezaron a hacer esas obras después de Jesús haberse ido, después de haber recibido el Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos tú y yo hoy en día. Dejar que el Espíritu Santo pose sobre nosotros, venga sobre nosotros, para que esas obras sean manifiestas. Y Dios quiere manifestar esas obras. Dios todavía hoy en día quiere hacer la obra de liberación, sanidad, milagros. Todo esto Dios lo quiere hacer. Está preparado tú para recibir a Cristo en tu corazón y dejarte usar por Cristo. Vamos a leer 2 versículos más. En Mateo 4, 23 y 24 dice la palabra de Dios:
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Fíjate, Jesús mostró el poder de Dios, sanó, libertó, rescató. Pero hay algo muy importante. Si leemos los versículos nuevamente y empezamos a darnos cuenta qué era lo principal para Jesús y qué debe ser lo principal para ti y para mí. Te lo voy a leer por si acaso no te diste cuenta. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Recorrió Jesús todas las ciudades, enseñando y predicando. Y luego, pues, como consecuencia de predicar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, vinieron sanidades, vinieron liberaciones, vinieron liberación a lunáticos, endemoniados, liberados también, personas afligidas por diversas enfermedades, por tormentos. Pero, ¿cómo empezaba? ¿Cómo empezó Jesús? Enseñando y predicando. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan sin llevar las buenas nuevas a la palabra de Dios, sin llevar el conocimiento de la palabra de Dios a la vida de las personas. Tiene que venir sanidad a la vida de la persona, pero primero tiene que venir el conocimiento, tiene que venir la enseñanza. Para que la persona reciba sanidad, tiene que saber de dónde viene esa sanidad. Y probablemente Dios obrará de mil maneras, de muchas maneras, pero una cosa que Jesús nunca dejó de hacer fue enseñar y predicar. Y probablemente sana, y probablemente no sana, porque es su voluntad. Pero enseñanza y predicación siempre estaban con él donde quiera que él iba. Y dice que iba como muestra de su poder, iba enseñando, iba sanando, liberando y haciendo obra. También llevando alimento. Recuerda que él por donde iba también hizo milagros de alimento, de dar de comer. Pero esa no era su principal prioridad. Jesús no tenía como prioridad quitar el hambre del mundo. Su prioridad era predicar y enseñar la palabra de Dios. Hizo milagros, peces, panes, hizo muchas cosas, pero su función principal era llevar a la persona el conocimiento de la verdad para salvación y vida eterna. Porque recuerda, Jesús vino primeramente a liberarte del pecado, a liberarte de la muerte eterna. Esa es su primera función y no podemos olvidarla. Y aunque podamos ser usados por Dios para muchas cosas, el primer uso que Dios quiere hacer de ti y de mí, querido hermano, es llevar a ese mundo perdido al convencimiento de la verdad, a conocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida, de que hay esperanza, de que hay vida eterna, de que hay salvación. Y para terminar vamos a leer lo que dice el libro de Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios lo hizo, también lo quiere hacer con nosotros. Lo quiere hacer contigo, querido hermano. Lo quiere hacer contigo, querido amigo. Sanarte, liberarte. Y lo quiere hacer con nosotros, querido hermano. Usándonos para extender su gloria y su justicia. Llenándote de su espíritu. Llenándote como llenó a su Hijo de su Santo Espíritu. Para liberar a oprimido. Para sanar enfermo. Para echar fuera demonios. Dios quiere hacer esa obra a través de ti, a través de mí. Y quiere hacer esa obra en ti, querido amigo. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos. Yo quiero ver milagros y prodigios. Pero no por llenarme de vanidad, ni por vanagloria. No. Quiero que cada vez que tú me uses, ser más humilde, ser más parecido a ti, tener tu carácter dentro de mí, que sea tu carácter el que fluye en mí y no que yo me llene de ego, de vanidad,
porque haya visto alguien que se haya levantado por una oración que yo haya hecho, porque haya visto que alguien haya recibido una sanidad, una liberación, alguien haya sido resucitado porque yo haya orado. Porque no es tu oración, es el poder de Dios obrando a través de ti. Porque nosotros somos vasijas en manos de Dios, somos instrumento de Él, y el uso que Él hace de nosotros es para gloria y honra suya. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bendito, Padre celestial, te damos gloria y honra una vez más, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos use, Señor, como instrumento en tus manos, bendito Dios. Cada día más, Señor, yo quiero ser usado por ti, Padre. Ser usado para que tu gloria se extienda por toda la tierra, Señor. Si tú quieres usarme para llevar sanidad, para llevar liberación, para llevar, bendito Dios, vida eterna, para llevar buenas nuevas, Señor, yo quiero ser usado por ti, Señor. Tú dijiste que yo haría las obras que tú hiciste, Señor. Yo quiero hacerla, bendito Padre. Quiero que tú me uses para hacerla, bendito Padre. Reconozco, Señor, que muchas veces el orgullo puede más que yo, Señor. Por eso, Señor, te pido, Señor, que me llene de humildad, de mansedumbre, de templanza. Señor, que tu espíritu me tome, bendito Padre. Me llene por completo, bendito Dios, a cada instante, a cada día, Señor. Y que tú me muestres, Señor, por quién orar, a quién llevar esperanza, a quién llevar consuelo, bendito Dios. A quién llevar, bendito Dios, salvación, a quién llevar vida eterna. Que tú me muestres, Señor, a quién darle, Señor, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, o una palabra de sanidad, o una palabra de liberación. Padre, porque tú obras como tú crees, como tú quieres. Padre, gracias. Gracias porque en tu infinito amor y misericordia, Señor, tú has determinado, Señor, a través de tus hijos, hacer la obra, Señor, de aquellos que se pongan a tu disposición, bendito Dios. Padre, ayúdanos a acercarnos a ti, Señor. Como esa mujer del flujo de sangre creyó que acercándose a ti, Señor, podían suceder cosas. Nosotros, Señor, creemos que si estamos cerca de ti, podrán suceder cosas en nosotros y a través nuestro, bendito Dios. Ayúdanos a estar cada día más cerca de ti, Señor, más lleno de ti, bendito Dios. Límpianos, Señor, de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia maldad, Padre, y danos la oportunidad, Señor, de ver tu obra, Señor, de ver tu reino en la tierra, Señor, de ser nosotros instrumento, de ser nosotros partícipes, Señor. Gracias, Dios, gracias. Padre, no permita que nos desviemos a ningún lado, Señor. No permita que nos vayamos de tu presencia, Dios. Y deja que tu Espíritu fluya en nosotros, Señor. Que tu Espíritu nos llene, nos capacite, nos instruya, nos dé lo que necesitamos, bendito Dios. Aumenta nuestra fe cada día, Señor. Porque llenos de fe, llenos podemos mover montañas. Llenos de fe podemos hacer tu obra, Señor. Lleno de ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, querido amigo, que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Que la palabra de Dios siga obrando en nosotros. Y siga trayendo buenas nuevas a esta humanidad, a esta sociedad. Que seamos luz en medio de la oscuridad. Y que podamos llevar milagros, podamos llevar prodigios a esta sociedad que tanto lo necesita. Que Dios le bendiga y hasta una próxima entrega.